Ya estamos al aire, hermanos, muy buenas noches. Aquí estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, ya empezando los fríos, la temporada de fríos. Les damos la bienvenida y la cordial bienvenida. Esperamos que este programa sea para edificación y vamos primeramente a ir a Dios en oración. Para esto le voy a pedir a nuestro hermano Luis que si nos puede llevar a Dios en oración. Claro que sí, mi hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas, Padre bendito. Señor, en esa noche, primeramente, Padre, te damos gracias por esa oportunidad que nos das de vida, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí presentes, ya listos, Señor, para hacer la transmisión de este programa. Pedimos, Padre, que seas en medio de nosotros, que tú seas, Señor, quien dirija ese estudio que vamos a tener en esta noche. No permitas, Padre, que intervenga criterio humano, sino que tu palabra sea la que nos edifique en todo momento, Señor. Te pedimos, Padre, que pues seas tú con cada uno de los oyentes, con cada uno de nosotros que hoy estamos aquí en el panel, los que nos están ayudando en los controles. Y, Señor, pues dejamos todo en tus manos, sabedores de que pues esto va a ser conforme tú lo quieres, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos todo eso en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna. Y pues ahorita estamos contando con unas ausencias en el equipo, pero no por ello dejamos de transmitir, sino todo lo contrario, como en todo equipo, pues ahí están los suplentes, salen los suplentes de la banca a tratar de hacer esto edificante para ustedes, hermanos, y principalmente para la gloria de Dios. Vamos a presentar a los hermanos que me acompañan en esta noche aquí en el panel. Vamos a empezar aquí con nuestro hermano de la izquierda, nuestro hermano Armando. Buenas noches, hermanos, un placer, un gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Armando Pedraza, buenas noches. Buenas noches, hermano Josué. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga y esperemos que nos acompañen para tocar este tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de la apologética. Esperemos que nos acompañen para estudiar juntos este tema. Hermano Luis. Buenas noches, ya listos aquí para compartir este programa y pues ya saben, hay que estar atentos a las preguntas que se van a hacer hoy. Sigue esta competencia pues para poder ganarse una Biblia. Sean todos bienvenidos y pues que Dios sea con cada uno de nosotros. Así es, hermano, muchísimas gracias. Y bueno, un servidor, el hermano Miguel Ángel Báez, que estamos atendiendo la ausencia de nuestro hermano Evaristo, que por situaciones de estudio hoy no nos acompaña, y bueno, también nuestro hermano Alejandro, que por cuestiones de tiempo va a llegar un poquito tarde, pero bueno, ya estamos al aire. Y bueno, como lo dijo nuestro hermano Josué, vamos a hablar de apologética, esperando que este tema se sirva para mucha reflexión, para mucho estudio, y vamos a iniciar con lo que es la etimología de la apologética. La apologética es el término apologética, viene de la palabra griega apología. Apología significa en defensa de. Su derivación viene de apologéticos. Apo es todos, y logos, palabra, contar o declarar. Apologética es una de las defensas formal de una cosa o de la creencia o acción de alguien. Bíblicamente hablando, la apologética es estar siempre preparado para presentar defensa para presentar defensa a lo que uno cree. La apología de la palabra griega significa defensa y se definió originalmente como la respuesta del demandado a la intervención de la acusación o un tribunal de justicia. Es decir, la apologética es todo aquello que nos ayuda a presentar una defensa de lo que uno cree, de lo que uno siente y de lo que uno ha aprendido. No sé, el hermano Josué tiene acerca de la apologética cristiana un comentario, hermano. Sí, hermanos, la palabra apologética o la palabra apología se utiliza principalmente como la traducción de la palabra en español defensa. El apóstol Pedro es uno de los que menciona precisamente esta palabra en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15.
donde nos dice que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Aunque es una palabra poco usual, poco utilizada, la apología en realidad es la defensa que nosotros tenemos que hacer de lo que creemos. Quiere decir el apóstol Pedro que debemos de, como una responsabilidad cristiana, de estar preparados, quiere decir que debemos de tener las armas, el conocimiento, la determinación de defender aquello que nosotros creemos y en lo que nosotros tenemos esperanza. Eso significaría lo que es la apología cristiana, que es decir, la defensa de nuestra fe. Por esta razón, todos y cada uno de los cristianos, todos absolutamente debemos de adquirir el conocimiento necesario, primero que nada, para que nuestros conocidos, familiares sepan primeramente qué es lo que nosotros creemos, pero también para defender esta misma fe mediante la palabra de Dios, la cual nosotros vamos escudriñando día con día. Debe de ser entonces en cada cristiano una responsabilidad el crecimiento en el conocimiento, de tal manera que mediante ese conocimiento nosotros también podamos explicar a las personas por qué razón nosotros creemos en Cristo y por qué razón creemos en todas las promesas que Él nos ha dado. Una de las cosas que menciona la apología o que aborda la apología es todas aquellas pruebas y todas aquellas formas por medio de las cuales nosotros podemos también comprobar o demostrar que nosotros estamos siguiendo una fe no ciega, sino una fe que es precisamente, primeramente entendida, comprendida, analizada y asimismo adquirida y admitida por nuestro intelecto, pero también por nuestro corazón. Así es, hermano. Entonces entendemos como a la apologética cristiana como un deber de todo cristiano. Absolutamente, absolutamente. Todos tenemos que tener, primero que nada, la responsabilidad de defender nuestra fe, porque sabemos que Satanás siempre va a estar en contra de la difusión del Evangelio, pero también va a inmiscuir diferentes tipos de doctrinas, filosofías, pensamientos dentro de la congregación, que cuando nosotros no estamos debidamente preparados en la verdad bíblica, puede ser principalmente un tropiezo en nuestra fe. Ok, entonces para presentar una defensa de nuestra fe, una defensa de lo que creemos, debemos de estudiarlo. Debemos de prepararnos, debemos de escudriñar la Escritura, debemos de leer la palabra. No solamente quedarnos con lo que nos prediquen, no solamente quedarnos con lo que los hermanos nos dan en los estudios, sino que nosotros mismos, ahora sí valga la redundancia, debemos de tener ese interés por aprender de la palabra, por estudiar la palabra, hermano. Así es, y para tal vez pareciera algo sencillo, ¿no? Y como dices, es un deber y sonaría como que fuera algo sencillo, pero realmente esto vemos que es desde el principio de la iglesia. Los primeros cristianos, los primeros escritores se les empezó a llamar de esta manera apologistas. Desde el primer siglo encontramos este tipo de personas, de escritores que defendían la doctrina. Como ya lo mencionaba nuestro hermano Josué, Pablo hizo defensa del Evangelio, hizo defensa ante mucha gente, se tuvo que defender la palabra de Dios, 2 Corintios 10:5. Pedro también defendió la palabra de Dios, 1 de Pedro 3:15. Judas, en Judas 1:3 también encontramos esta defensa. La defensa que ellos hacían mayormente era hacia los judíos. Recordemos, cuando nace la iglesia hay una fuerte lucha intelectual, moral, entre los judíos y los que no eran los nuevos cristianos. Entonces estos judíos eran tropiezo para los nuevos cristianos. No querían dejar sus enseñanzas antiguas, no querían aceptar un nuevo pacto, no querían aceptar una nueva doctrina. Y entonces ahí es cuando estos hombres, estos primeros cristianos, tienen que defender la doctrina que Cristo Jesús enseñó. Y desde entonces nos encontramos en nuestros días, desde entonces hasta nuestros días, encontramos a gente que quiere cambiar el Evangelio por ideas humanas, que quiere imponer filosofías humanas, y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que estar preparados, tenemos que estar, como decía su hermano Miguel, listos y dispuestos y preparados para defender la sana doctrina que Cristo Jesús nos enseñó. Pareciera fácil, pero tampoco lo es. También necesita mucho estudio, necesita mucha meditación para que defendamos la doctrina y enseñemos la doctrina pura, tal como Cristo Jesús la enseñó. Así es, hermanos. Yo siento que sí, ¿no? Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar para presentar esa defensa de la cual Jesucristo nos pide, y tanto Pablo, Pedro y todos aquellos hombres de Dios que presentaron esa defensa,
Y bueno, en ese tiempo existían diferentes doctrinas, diferentes pensamientos que de alguna u otra manera contradecían lo que ellos decían, contradecían lo que ellos pensaban y contradecían lo que ellos creían. Y estos hombres, con esto de la apologética, presentaban defensa ante ellos, hermano. Sí, en sí es principalmente una forma de diálogo por medio de la cual se ponen argumentos que defienden, en este caso, una idea, y en el caso de la apologética cristiana, que defiende nuestra fe. Cuando nosotros creemos en el Señor, una de las cosas que Cristo decía a las personas que aún no creían en Él, decía, escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice, ellas son las que hablan de mí, las que dan testimonio de mí. Y el escudriñar es un paso más allá de solamente leer. Cuando nosotros hablamos de escudriñar, podemos ir al ejemplo de los hermanos de Berea. El apóstol Pablo predicaba la palabra entre los hermanos, pero aún así ellos tomaban las Escrituras con el propósito de ver si aquello que estaba siendo predicado era parte de lo que eran las Sagradas Escrituras. Esto, más que nada, es una forma de prevención para que todo aquello que se da dentro de la congregación sea precisamente solamente lo que la Biblia dice. En la oración que hacía nuestro hermano Luis, al inicio decía principalmente esto, que nosotros debemos de hablar solo lo que la palabra de Dios dice y no debe de intervenir ningún criterio humano. Siempre debe ser una regla para todo cristiano, para todo hijo de Dios, que al momento de escucharlas, en este caso predicar a alguien, no quedarse solamente con aquello que escucha como algo absoluto, sino debe de principalmente ir a la fuente de la verdad, que es la palabra, para ver precisamente si la enseñanza es la que se da conforme a las Sagradas Escrituras. Y esto con el propósito, entre otras cosas, de edificarnos más, de crecer en el Evangelio, de prepararnos más en el conocimiento de Dios, pero también de poder advertir y conocer si verdaderamente se está hablando conforme a la voluntad de Dios. Ok, entonces para que nos quede bien claro, ¿qué es la apologética? Es presentar defensa. Defensa a lo que tú crees, a lo que tú piensas, de lo que tú sientes. Y la apologética cristiana es presentar la defensa de la palabra. Es correcto. Hermano. Con argumentos válidos, ¿no? Porque hace rato comentábamos, pareciera difícil, pero la verdad es que no es bien fácil que las personas se desvíen de esa doctrina, ¿no? Tal vez así que encontramos tantos movimientos religiosos hoy en día. Exactamente. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado y defender, hace rato comentaba y quiero hacer énfasis, en la sana doctrina, ¿no? Es la sana doctrina. Sí, uno de los versículos que mencionaba su hermano Armando es precisamente 2 de Corintios 10:5. Me gustaría que lo leyéramos porque es precisamente lo que Pablo refiere, que es la defensa. 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 5, donde dice el apóstol Pablo. Bueno, quisiera que leyéramos un poquito antes, si gustan leer desde el versículo 3. Nos dice en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir esto que en este caso la defensa que hacía el apóstol Pablo precisamente era mediante la argumentación. El hecho de defender las Sagradas Escrituras no solamente por decir yo creo y eso es todo. Exacto. No, dar un razonamiento mediante el conocimiento bíblico, por medio del cual también se comprueba si estamos diciendo o no lo que la palabra de Dios dice, o si estamos hablando fuera de lo que Dios dice. Ok, hermano, perfecto. Vamos a pasar a nuestra pregunta. Y hermano Luis, ahorita seguimos comentando, hermano José, pero aquí el hermano Luis, hermano. Sí, claro que sí. Antes de pasar a la pregunta, hermanos, sí quiero darles los medios que tenemos, las redes sociales, para que puedan estar interactuando con nosotros. Tenemos 2 páginas en Facebook. Una es página de amigos, donde pueden agregarnos como amigos y seguir las notificaciones que pues día con día se van subiendo a esa página. Pueden entrar a Palabras de Vida Eterna Radio. Tenemos también página de likes, donde pueden darnos un like, un me gusta. Esa es Palabras de Vida Eterna Puebla.
Tenemos en YouTube también, donde pueden ver todos los videos que están subiendo, inclusive ahorita estamos grabando en vivo también por YouTube. Pueden ver la transmisión siempre y cuando se suscriban al canal de nosotros, que es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Twitter también tenemos, es @palabras3333. El WhatsApp que tenemos para que nos manden saludos, peticiones de oración y también, ¿por qué no?, las respuestas a las preguntas que vamos a ir haciendo, es el 22 23 61 0830. Lo repito, 22 23 61 0830. También tenemos un teléfono en el estudio que es el 419 89 57. Lo repito, 419 89 57. Les doy los datos de las iglesias de Cristo aquí en Puebla. Una está ubicada en calle Manzano 5215, Colonia Bosques de Manzanilla. Ahí preside nuestro hermano Evaristo Ordaz. Pueden comunicarse con él al número 367-8522. La otra congregación desde donde estamos transmitiendo es calle Tepetitlán 526, Colonia Vicente Guerrero. Aquí preside el hermano Ciel Mesa. Pueden contactarlo en el teléfono 129-4401. Y bueno, vamos a pasar a la primera pregunta de este día. Recuerden que para contestar la pregunta tienen ahorita, en el momento que nos vayamos al corte y hasta que se haga la siguiente pregunta para poder contestarla. Y dice así: en el censo que Dios mandó hacer a Moisés, ¿cuál fue el número total de los hijos de Israel y de cuál familia son los más y de cuál los menos? No sé si se entendió la pregunta, la repito. Repítela, por favor. En el censo que Dios mandó hacer a Moisés, ¿cuál fue el número total de los hijos de Israel y de cuál familia son los más y de cuál los menos? Son preguntas fáciles para que puedan contestarlas. Entonces esperamos su respuesta durante el corte y recuerden que entre más contesten, más se pueden acercar a poder ganarse una Biblia. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a un corte y en un momento seguimos hablando de apologética. De regreso, hermanos, es un gusto recibir ya a Alejandro. Hermano Alejandro, ¿cómo estamos, hermano? Bien, gracias, hermano, y unas disculpas de antemano, pero fue por cuestiones de trabajo y familiares, pero todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermano, Y gracias a estamos Dios. con ese gusto de siempre. Qué bueno, hermano, gracias a Dios, bienvenido. Hermano Luis, ¿qué nos tienes? Hermano, son puros saludos hasta este momento, aún no hay respuesta de la pregunta, pero vamos a seguir esperando esa respuesta. Saludos, nos mandan saludos a cada uno de nosotros. Voy a mencionar los nombres de los hermanos que nos están mandando saludos. Dolores Barbosa, Jerónimo Coyoc, Gracias. Tere Mendoza, Gracias. Jocabel Martínez, José Luis Avilés, Gracias, saludos. Amadeo Hernández, Saludos, hermano. Román Gómez Jiménez y Alejandra Gómez. Son los que nos han estado Gracias. hasta este momento mandando saludos. Les agradecemos mucho los saludos y de igual manera pues bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Aún no hay respuesta para la pregunta, seguimos esperando. Recuerden que es para poder ganarse una Biblia. Vamos a continuar, mis hermanos, con... Sí, hermano, muchas gracias. Pues sí, estamos comentando acerca de la apologética, estamos comentando lo que significa la apologética, presentar defensa de. La apologética cristiana es presentar defensa de una manera razonada, de una manera entendida, con conocimiento, que es lo que estamos dejando bien claro, presentar esa defensa con conocimiento, de una manera tranquila, de una manera en la cual no se preste para contienda, sino todo lo contrario, haciendo razonamiento de... Precisamente lo que dice el apóstol Pedro, que debemos de presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos de tener la capacidad de defender, de hacer la apologética, de hacer la apología, la defensa de nuestra fe, es precisamente para confirmarnos en la verdad y confirmar a otros la verdad y asimismo la esperanza que nosotros tenemos. Pero a la vez, como decía nuestro hermano hace ratito, nuestro hermano Armando,
dentro del inicio de la iglesia cristiana, los principales opositores respecto de la enseñanza fueron los mismos judíos que se introducían también dentro de la congregación y que trataban de volver a judaizar a los cristianos que eran gentiles. Entonces tenían nuevamente que volver a enseñar o a defender la fe que nuestro Señor nos dio a cada uno de nosotros, esa fe que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por medio de Moisés. Leemos, me parece que es en Juan, en el capítulo 1, versículo 17, que nos dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando hablamos acerca de la verdad, precisamente hablamos de aquellas palabras, como dice Juan 17:17, la palabra que Dios nos ha dado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, aquellas palabras que recibimos de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo es precisamente aquella verdad que nosotros debemos de defender. Ya no como los judíos querían volver, en este caso, a la ley de Moisés y a todas aquellas cosas que en el Antiguo Testamento se llevaban a la práctica. Así es, hermano. Mira, chécate, bueno, lo que estábamos leyendo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice en la nueva versión internacional: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es correcto. Ese versículo nos da el ejemplo de lo que estaba comentando nuestro hermano José. Hermano Alejandro. Muy bien, hermano, pues como ya lo que hemos estado viendo y ya lo que hoy he estado escuchando, que la apologética realmente es una buena herramienta, como lo estamos viendo, sobre todo lo que comentabas en el versículo de lo que es de Corinto, ¿no? Realmente eso debemos de tener esa gran seguridad de que la palabra misma se defiende sola. Nosotros somos instrumentos para la defensa, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos de la defensa del primer siglo se encuentra en el Nuevo Testamento, el cual relata que existió un hombre llamado Apolos. Este hombre fue un hombre que estudiado, fue un hombre que escuchó de la palabra y al convertirse a Cristo fue uno de los grandes apologéticas. ¿Por qué? Porque participó en una manera muy frecuente de ir y estar hablando de lo que es pues la palabra, ¿no? Normalmente en el libro de los Hechos se le menciona más precisamente cuando vemos en Hechos capítulo 18 versículos 24-25. Hermano, muy bien, si gustas ayudarme con esta cita bíblica. Hechos Capítulo 18, versículos 24 y 25. Ok, dice 24: porque aquel entonces llegó a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba como la mayoría con mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Y eso es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando, como comentaba nuestro hermano Josué, cuando uno se apega a la palabra de Dios, créanmelo, hermano, hermana, que el Espíritu Santo es el que fluye, el don que Dios nos ha dado a través del bautismo. Ese don del Espíritu Santo nos hace discernir de la palabra, y de ahí empezamos con los primeros rudimentos de la apologética, defendiendo la fe de una manera con gracia, con templanza, con mansedumbre y sobre todo con palabra llena de gracia. Así es, hermano. Dice el versículo: era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Y Escrituras. fíjate, hermano, un detalle bien importante, que era judío. Era judío. ¿Sí? Y él escuchó de la palabra del Evangelio y se volvió un hombre que ferviente, un hombre que realmente hablaba de la palabra, pero con una pasión realmente que el libro de Hechos lo menciona, con qué pasión lo hacía. Y yo creo que ese es un gran ejemplo para cada uno de nosotros que somos cristianos, hablar con esa pasión, con esa convicción. Así no sepamos 1 o 2 versículos, pero háblalos con esa pasión y con esa convicción. Ajá, en eso de la pasión, aquí la palabra dice poderoso. Exactamente. Él tenía esa pasión de hablar de la palabra, pero tenía esos argumentos porque los sabía, porque los había estudiado, y era elocuente al decir que convencía a las personas de lo que él decía. Y déjate de eso, hermano, podemos recordar lo que dicen las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos no 1, me avergüenzo. El Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. ¿no? Y si nos damos cuenta en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor,
y de dominio propio. Ahí están los cimientos de una buena apologética, cuando te apasionas, cuando amas la obra y sobre todo cuando nos enamoramos de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Así es, hermano. Acabas de decir una palabra que llama mucho la atención: amor. Cuando presentamos defensa de algo en lo cual creemos, que tenemos el conocimiento, que tenemos toda la capacidad para decirlo con esa pasión, con ese amor para presentarlo, no creo que haya un adversario que se niegue o que diga no, esto no. O sea, el hecho de hablar de la palabra de una manera convincente, de una manera amable, de una manera, como tú lo dices, de una manera con ese amor, puede uno presentar esa apología. Sí, y sobre todo si tú me acompañas en Hechos ahí mismo, capítulo 18, versículos del 27 al 28, ve lo que nos enseña, ¿no? Hechos. Y ahí mismo en el capítulo 18, pero los versículos 27 y 28, ve lo que hacía este hombre. Espérame, es que ya ando Sí, no te por preocupes. otro lado. Hechos 18, 27 y 28. Hechos 18, 27, Y 28. dice: como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y mira, y este detalle, ¿por qué quería leerlo, hermano? Porque realmente muchas veces dentro de la iglesia de Cristo hay hombres que tienen esa madera, ¿eh? Hay hombres que tienen ese ánimo. Pero ¿cuál es la causa por la cual muchas veces los entorpecemos? Dígate cómo digo los entorpecemos, porque pensamos que somos los únicos que sabemos. Sí, es cierto. Y no es así. Es cierto. Todo hermano, toda hermana que ha sido llamada para el Evangelio tiene el mismo don del Espíritu Santo que a ti, a mí y a los que estamos aquí sentados se nos dio. O sea, todos están capacitados para tener ese amor, esa pasión y para hablar simplemente de todas las grandes maravillas que Jesucristo ha hecho con nuestras propias vidas. Sí, efectivamente, siempre y cuando esté el conocimiento basado en la Las palabra, Escrituras, ¿verdad? correcto, Claro. hermano. Así Cuando es. tengamos ese conocimiento, podemos presentar nuestra apología. Bueno, pues en el Nuevo Testamento presenta el término de apología en varios lugares. El apóstol Pablo pidió que se le permitiera exponer su defensa. Ahí lo podemos encontrar en Hechos capítulo 22, versículo 1. Pablo también empleó el término apología en su discurso ante Festo y Agripa. Ahí lo podemos encontrar en Hechos 26, 2. Y Pablo dio a los filipenses que le habían sido designados por Dios para la defensa del Evangelio. En estos hechos, en estos lugares es donde Pablo presenta esta apología. Habla en defensa de lo que él predica, de lo que él cree, de lo que él ha aprendido, de su conocimiento. Hermano. No, sí, fíjate, en esto que estamos viendo de Hechos capítulo 22, luego del Hechos 26, cuando Pablo presenta su defensa, recordemos que él fue tomado como preso, como prisionero del pueblo de los judíos, y él pide apelar aquí a César, ¿no? Y vemos ahí cómo presenta una buena apologética en la defensa de la fe, del Evangelio, de lo que él había predicado. La gran ventaja que tenemos aquí, que Pablo también, por las grandes maravillas de Dios, él conocía de la ley. Recordemos que fue creado bajo los pies de Gamaliel. Así es. La otra que también tenía la ciudadanía romana. Así es. Era Y romano, luego, sí. para cerrar con un broche de oro, él se convierte a Cristo con la misma pasión, con el mismo celo de lo que él sabía de la ley y de toda la ciudadanía romana que tenía. Entonces, por eso, ese es un gran ejemplo de apologética, donde él ahora defiende la verdad. Antes defendía la ley de Moisés creyendo que estaba agradando a Dios. Así es, ¿no? así es. Ahora vemos que ese mismo conocimiento, esa misma apología que él tenía, Del conocimiento de judío, ahora sí, es por el conocimiento de cristiano, de la Con apologética amor, cristiana, con pasión, y con denuedo, con convicción, elocuente. Así es, hermano, así es. Así es, hermano. Hermano, no sé si tengas algún comentario. Bueno, sí es lo que decía nuestro hermano en Hechos 22 y 26. Recordemos que Pablo ya se le había profetizado que iba a llegar a Jerusalén, pero que iba a ser también
prisionero. Así es. Es una de las razones por las cuales Pablo en este caso tiene que presentar esa defensa. En cualquier circunstancia vemos cómo Pablo aprovechó también para que, aun cuando era una defensa civil, porque había sido tomado de entre los judíos precisamente por una circunstancia totalmente ajena a la doctrina. Ellos pensaban que habían introducido gentiles dentro del templo, Sí. y le estaban tratando precisamente de matar por esa circunstancia, y es rescatado. Entonces, aún así, cuando él presenta una defensa al principio civil, introduce precisamente el Evangelio dentro de su defensa. Quiere decir esto, entre otras cosas, hermanos, que una de las cosas o pensamientos centrales que nosotros debemos de tener, independientemente de las circunstancias que nos rodean, es que somos cristianos en cualquier momento, Claro. en cualquier lugar y en cualquier Claro. situación. Quiere decir a la vez que nuestra fe se ve y debe ser defendida por nuestro conocimiento, por nuestra conducta y asimismo por la esperanza que nosotros tenemos. Y debe ser Nuestra también, vida, creo que te interrumpa, perdón, y por nuestra convicción que debemos tener. nuestra convicción. Nadie puede defender algo si no No está estás convencido de ello. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros estamos convencidos precisamente de cuál es la manera de vivir que Dios quiere de nosotros y conocemos mediante la palabra esta manera de vivir, no solamente la defendemos con la palabra, también la defendemos por medio de nuestra conducta. Y el apóstol Pablo lo menciona o lo hace precisamente en Hechos 22 y en Hechos 26. Posteriormente también lo menciona ya en Filipenses en el capítulo 1 y versículo 16, diciendo que él ya estaba prisionero, pero que estas prisiones habían tenido también un provecho. O sea, aun cuando él estaba prisionero, la palabra de Dios seguía fluyendo, también seguía corriendo, presente. se seguía predicando, se seguía evangelizando. Algunos lo hacen por contienda o por vanagloria, pero a fin de cuentas, dice, yo estoy presentado para defensa Del Evangelio. Y fíjate, hermano, perdón que te interrumpa, cuando tú hablas de defensa, eso es apologética. Así es. Y las cuatro paredes o la prisión donde estaba él, nunca lo detuvieron. Así es. Si seguimos adelante, hay otro lugar, otra defensa bien importante, es la que lleva a cabo Pedro. Así es. Pedro en su primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero fíjate, hermano, eso es bien, qué bueno que lo lees, es bien importante. Dice con defensa, ¿no? Presentar defensa. Cuando oímos la palabra defensa, bueno, los que quizás somos un poco aprendidos y que gracias a Dios todo está cambiando, ¿verdad? Luego pensamos en la región, en la guerra, pero ahí Pablo, fíjate cómo conviene en defensa con mansedumbre. Pedro. Pedro, Sí, sí, bueno. con mansedumbre y reverencia. Esa otra palabra clave, respeto. Hermano Josué. Sí, ya lo habíamos comentado, fue uno de los versículos que se mencionaron al principio, y es precisamente Pedro el que menciona qué características. Hermano, cuando usted trata de defender la verdad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En una manera agresiva? ¿En una manera a lo mejor altanera? ¿En una manera ofensiva? No es la manera de defender el Evangelio. La palabra del Señor nos enseña, el apóstol Pedro, que nuestra fe debe de ser defendida primeramente con mansedumbre. Así es, hermano. Con reverencia, Así dice, es. ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos una fe, tenemos una esperanza, lo que Dios quiere es que defendamos esa fe, que defendamos esa esperanza, pero que lo hagamos como verdaderos hijos suyos. Así es. Manifestando nuestras características cristianas, mansedumbre y Así es. reverencia. Y fíjate, hermano, algo que podemos dar por añadir, ¿no? Nos decían eso. Permíteme, Sí, hermano, no, permíteme. Vamos, no, ahorita seguimos sí, sí. comentando. Vamos con Luis, que nos tiene la segunda pregunta. Adelante, hermano. Así es, hermano, gracias. Hasta aquí con las respuestas de la primera pregunta, sí llegaron respuestas, ya las tenemos aquí. Gracias a las hermanas que están participando. Vuelvo a reiterar, son la mayoría hermanas las que están contestando y pues hermanos, ¿qué pasó? Hay que ponernos las pilas los hermanos varones. Y bueno, vamos con la segunda pregunta. Voy a ponerla fácil también para que puedan seguir participando. Esta pregunta es una de las más sencillas y por lo menos todos los que nos están viendo deben de contestarla. ¿Qué idiomas se utilizaron en la inscripción del letrero en la cruz de Jesús?
Repito, ¿qué idiomas se utilizaron en la inscripción del letrero en la cruz de Jesús? Pues vámonos al corte, mi hermano, Vámonos y ahí al la corte. pregunta. Vámonos al corte y seguimos con ustedes, hermanos. Adelante. Hermanos, pues ya estamos de regreso, esperando que el programa les sea de edificación. Vamos a pasar con nuestro hermano Luis, que nos tiene la respuesta. Saludos. No, saluditos, ¿verdad? Sí, mi hermano, saludos en este momento. Vamos a dar los saludos. Tenemos saludos para la hermana Raquel Altamirano de Zapopan, Jalisco. Saludos, hermana. Saludos para Que la Dios la hermana. bendiga, Saludos, hermanos. Nuestra hermana Chelo Mansur manda saludos y bendiciones para los que transmiten y escuchan el programa. Saludos, Gracias, hermanos. hermanas. Dios bendiga. Pide oración para que Dios bendiga y guíe el viaje a Veracruz, a la reunión de mujeres, y también oraciones por la hermana Evelia Mendoza por su salud y que el Señor le dé paz y confort. Dios te Que guarde. Dios la bendiga. Que Dios le bendiga a nuestra hermana. Y que cuide a las Evelia. hermanas que van a salir a la reunión de A la mujeres a reunión de Veracruz, Veracruz. que las lleve con bien y las Así traigan es. con bien. La hermana Amsi Mesa ruega a los hermanos que incluyan en sus oraciones a sus tíos Alejandro y José Luis para que Dios obre en sus vidas. Primero Dios, vamos a decir. Que Dios la bendiga. Nuestro hermano Jorge pide por su tío Fren, por su primo Kevin, su tío Gerardo y los hermanos que están enfermos, también pide por su papá. Nuestra hermana Uri Ordaz, saludos a todos los hermanos, dice que es un gusto Gracias. escucharnos y vernos Gracias. y que es una gran labor la que estamos haciendo, dice que Dios nos bendiga. También nuestra hermanita Sari pide por los enfermos, por su familia, por su tío Fren y saludos a los hermanos del programa, lo que nos dice Gracias. Que Dios la los bendiga. hermanita Saludos, Sari. También tenemos saludos de la hermana Tere Valdivia. Gracias, hermano. Gracias, Manda saludos hermana. a Que Dios la hermana, bendiga. Tere Valdivia. Y pues hasta ahorita son todos los saludos que tenemos. Tenemos respuestas, ya les iba yo a leer, todavía no. Ok, hermano. Más adelantito vamos con las respuestas. Ok, hermano, pues está muy interesante el tema que estamos tocando, apologética. Es un tema que presta para llevarlo mucho a la reflexión, no solamente que se quede en la palabra, sino reflexionarlo y aplicarlo, tener ese conocimiento, tener esa pasión, tener esa mansedumbre para poder hacer una adecuada defensa de la palabra, hermanos. Bueno, seguimos adelante. Nuestro hermano Josué nos trae algo de historia de lo que es la apologética. Sí, ya hace tiempo estuvimos hablando acerca del inicio del Nuevo Testamento, de los libros, de las cartas que se escribieron y la razón por las que se escribieron. Una de esas razones es precisamente la defensa de la fe. Así es. Por esa razón nosotros encontramos escritores como Lucas, que escribieron el Evangelio de Lucas y asimismo los Hechos, con el propósito de que personas que ya habían sido convertidas tuviesen la información de mano directa de aquellos que habían sido precisamente testigos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de toda aquella información que fueron las enseñanzas que dio nuestro Señor. Entonces se considera a Lucas precisamente uno de los primeros apologistas, es decir, los primeros defensores de la fe. ¿Por qué? Porque escribieron precisamente todas aquellas cosas que directamente, primeramente se escucharon para que fuesen conocidas por todos aquellos que eran o iban siendo convertidos al Evangelio. De la misma manera encontramos al hermano el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los escritores más prolíficos del Nuevo Testamento. De los 27 libros o cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, 13 son de él y posiblemente 14, pero dentro de todas ellas el apóstol Pablo marca precisamente una tendencia de la defensa de la fe, y esto lo vemos precisamente, por ejemplo, en 1 Timoteo en el capítulo 4, cuando dice el versículo 1, que el Espíritu decía que en los postreros tiempos algunos iban a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas demonias por la hipocresía de mentirosos. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, empezarían a enseñar diferentes doctrinas. Entonces, entre eso, asimismo lo que dice a Gálatas en el capítulo 1, que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, queriendo precisamente enseñar algo que no había sido autorizado, ni tampoco había sido enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, si un ángel del cielo descendiera y os anunciase un evangelio diferente
a que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Si vemos en 1 Corintios, también en el capítulo 1, dice respecto de la división y cómo Dios no quiere que exista la división dentro de la congregación. Entonces, la mayoría de las cartas de nuestro hermano el apóstol Pablo están enfocadas precisamente a esa defensa de la verdad y de la fe que nosotros debemos de entender, de asimilar, de comprender y también de procurar presentar cuando sea oportuno defender también esta misma fe. Desde el inicio de la iglesia vemos estos ejemplos, pero posteriormente a ello, como también fue profetizado, también vendrían otras personas tratando de enseñar diferentes doctrinas, muchas corrientes que se fueron suscitando a lo largo de los años, pero gracias a Dios siempre entre los cristianos, entre los hermanos, personas diligentes que conociendo la verdad defendieron también esa misma verdad que había sido enseñada. Dentro de ellos encontramos a los podemos llamar padres de la iglesia primitiva, entre los cuales se menciona a Justino Mártir, que vivió aproximadamente del año 100 al 165, a Irineo, que vivió en el siglo II, a Tertuliano y asimismo a Jerónimo. Todos ellos primeros o padres de la iglesia primitiva que procuraron siempre mantener esas palabras que los apóstoles habían enseñado y que posteriormente llegarían a ser lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Así es, hermano, es importante tener este conocimiento precisamente para eso, para tener una buena apologética, para saber cómo, cuándo, por qué, de dónde, quiénes, por qué. Todas esas preguntas que por ahí nos puedan surgir, las podemos aclarar, las podemos descifrar, simplemente conociendo, estudiando, leyendo la palabra, para presentar una muy buena defensa. Hermano Ale. Bueno, pues así lo que acaba de comentar nuestro hermano, tanto Josué como tú, es muy cierto, ¿no? Entonces acá para ir viendo lo que es realmente ser cristiano, no nomás es bautizarnos, es sentarnos y congregarnos. Son los cimientos de un cristianismo que más adelante tenemos que prepararnos, tenemos que estudiarlos. Quizás nosotros en un momento dado no tenemos el hábito de leer, pero cuando se nos otorgó el don del Espíritu Santo es el que nos ayuda cada día a prepararnos. Recuerda, a lo mejor que esté mal dicho, ¿no? Pero recuerda que somos soldados de Cristo, como lo habla en Timoteo, o somos soldaderas a nuestras hermanas, que también tienen ese mismo derecho de prepararse. Qué bueno que dices eso. Un soldado se prepara. Exactamente. Un soldado aprende a defenderse, sí, porque cuando se encuentra en la batalla, lo pueden matar. Sí, y mira, tenemos grandes ejemplos de grandes guerreros del Antiguo Testamento. Uno que a mí siempre me ha impactado, ¿sí?, es el rey David. Recordemos cuando se enfrenta contra Goliat, ¿no? ¿Qué le dice Goliat? Lo podemos ver, ¿no? Que le dice, ¿qué soy perro para que vengas a mí con piedras? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El poder de Dios. Así de sencillo. Otro hermano que podemos encontrar, como me encanta leer, y es el nombre de Josué, ¿sí? Siempre fiel, ¿y qué dijo? Fue el sucesor de Moisés. Así y es. recordemos cuando va a conquistar Jericó, dale 7 vueltas, y a la séptima simplemente gritan y tocan las trompetas. Para un soldado acostumbrado a la guerra, a la batalla, y le dan esa orden, es algo extraño, ¿no? Es algo que es vueltas. Si yo vengo para pelear, yo vengo para hacer esto. Pero ahí nos damos cuenta que grandes soldados de Cristo siempre obedecen. Así es, hermano. O sea, es uno de los deberes, ¿no? Es uno de los criterios que debe de tener esas personas como soldado: obedecer, acatar y prepararse para la batalla. Ok, hermano, vamos a seguir hablando de un poquito más de historia. Nuestro hermano Alejandro nos trae más comentarios. Adelante, hermano. Muy bien, hermano, pues nuestro hermano José, como lo ha nombrado hasta ahorita, ha nombrado pues realmente la apologética a través de la historia, pero la apologética tiene el propósito de mostrar estas evidencias históricas. Para eso es la apologética. Así Nuestro es. hermano nos dio un gran panorama de la apologética de la historia. Entonces, vuelvo a repetirte, la apologética tiene este gran propósito de mostrar estas evidencias históricas, ¿no? Y también arqueológicas, documentales, etcétera. ¿Para qué hace esto la apologética? Para que el escéptico vea que nuestra fe está basada en hechos y nunca en fábulas ni cuentos. Hermano, Adelante, hermano, adelante. Mucho de lo que la arqueología ha descubierto, Sí, es a lo que iba. Sí. mucho de lo que la arqueología, por lo menos en las tierras palestinas, ha descubierto, afirma lo que la Biblia ya había dicho. Así es, hermano. Tanto naciones, lugares, nombres de personas. Así es. Así es.
Cuando anteriormente decían, en este caso, las personas que se dedicaban al estudio, historiadores, que la Biblia solamente era pues una historia de cuentos que no tenía fundamento, y la arqueología viene a reafirmar Sí, de hecho, que la Biblia en realidad tenía de hecho, la razón desde que menciona precisamente todas estas naciones, lugares y personas. Así de es, hecho, hermano. arqueólogos, personas que se dedican a esto, se basan en la Biblia. Se basan para poder llevar a cabo sus estudios, o sea, toman a la Biblia como base fundamental. Yo recuerdo un ¿sabías qué? De un personaje que hablaba de las corrientes marítimas, y la Biblia lo decía, que había corrientes, y se basó en hacer estudios para que en la actualidad los barcos tengan ese mapa para poder ir y desplazarse de un lugar a otro. Y lo mismo sucede con la arqueología, con lo que dice la historia, con los documentales. Sí. Se basan en la Biblia para confirmar lo que están descubriendo, con lo que nos falta y lo que debemos leer. Fíjate, hermano, hablando de esto, ahí voy a meter un gol, ¿verdad? En una revista que es muy popular en el sentido de la gente supuestamente muy estudiada o escépticos en un momento dado, aquellas personas que nunca han creído en la Biblia, en una revista llamada muy interesante, descubrieron vía satelital, nada con el cristianismo, nada que ver con cualquier creencia, y salió mucho, descubrieron una sombra de ciertas dimensiones, acercan más el satélite y descubrieron que en el pico del monte Ararat, que ahora es Turquía, si no mal recuerdo, encontraron los vestigios del arca de Noé. Les recomiendo, vean esa revista, de muy interesante, o métanse a internet y vean cómo, y ahí darse un título donde dice, ahora, ¿qué argumentos van a tener los que no creen en Cristo o en la Biblia? Ok, hermano, bueno, pues ahí está el dato para seguir Sí, adelante. es recomendable que lo vean, busquen esos argumentos y van a ver qué gran historia es. Ok, hermano, entonces seguimos ahorita contigo, hermano. Sí, Ahorita adelante, te seguimos, hermano. vamos a pasar con nuestro hermano Luis. Adelante, hermano. Sí, gracias mi hermano. Pues hasta aquí la segunda pregunta, ya nos aceptan respuestas. Y vamos con la tercera pregunta. A mí me facilita, y esta se la van a saber, si no la mayoría, todos. ¿Cómo endulzó Moisés las aguas amargas de Mara? Repito la pregunta. ¿Cómo endulzó Moisés las aguas amargas de Mara? Ahí está la tercera pregunta. Otra vez. Repetimos otra vez la pregunta. ¿Cómo endulzó Moisés las aguas amargas de Mara? Ahí está la pregunta. Esperamos ahora sí que haya quedado clara y esperamos respuestas. Ok, hermano, pues vamos a un corte para que entren saludos y peticiones. Adelante, hermano. Hermanos, estamos de regreso ya, aquí estamos platicando una buena charla con los hermanos. Gracias a Dios que nos ayuda a entender, a comprender estas cosas que Dios designa, que Dios nos da. Es una gran bendición. Hermano Luis. Sí, mi hermano, tenemos saludos. Tenemos saludos del hermano Alfonso, que nos está escuchando porque acaba de llegar de trabajar. Saludos para los hermanos que estamos transmitiendo. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Tenemos una petición de oración por la hermana Priscila Franco y su familia por el fallecimiento de su abuelita. Pues la oración es para que mande ese confort en los corazones de cada uno de los familiares. También nuestra hermana Uri Ordaz pide oración por el hermano Evaristo y por sus compañeros que se están preparando para un examen. Que Dios les dé sabiduría y conocimiento. Que Dios los bendiga, hermano, que se pongan a estudiar. Así es. Y son todos los saludos hasta este momento, hermano. Vamos a seguir esperando respuestas que también ya están llegando. Y al final daremos la respuesta de las preguntas. Ok, hermano. ¿Cómo son? Ok, Gracias, hermano. Pues cualquier cosa me avisas para las respuestas, ¿no, hermano? Sí, mi hermano. Bueno, hermano, pues estábamos hablando de los antecedentes históricos que se manejaban en la Biblia. Nuestro hermano Alejandro
está hablando. Adelante, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Pues seguimos diciendo, ¿no?, que ya vimos el propósito de la apologética, ¿no?, que es para ver y fundamentar la verdad basándose en historias, en fábulas, y que la persona que no cree sepa que nuestra fe está basada en hechos reales, ¿no? Otro propósito de la apologética es ayudarnos a derribar aquellas fortalezas mentales que los incrédulos levantan en sus propias mentes. ¿Para qué? Para continuar en su pecado bajo la excusa de que ellos tienen la verdad o de lo que ellos creen o piensan, ¿no? Normalmente yo tengo un problema intelectual. La Biblia es el libro escrito por hombres, es lo que ellos piensan. Claro. Y dicen ese argumento, no, yo tengo un problema intelectual porque la Biblia está escrita por hombres. Nadie puede conocer la verdad, pues aquí es un gran momento de hacer la gran defensa de ¿qué? De nuestra De fe, la palabra. que son hechos reales, son verdaderos y que no son fábulas, ¿no? Ese es otro gran propósito de la apologética, ¿no? Desafortunadamente, pues no muchos tienen la misma fe, ¿no? Y eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 3:2. Y otro punto bien importante es que realmente cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, que estamos en una guerra espiritual y que nuestras armas no son carnales, sino que dependen del poder de Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto lo podemos ver también, no sé, me gustaría que lo leyéramos en 2 de Corintios 10, capítulo 5. Creo que ya lo habíamos leído, ya lo habían leído. 2 de Corintios 10:5. Sí, volverlo a recordar, Claro, no lo sé, podemos leer. porque es algo bien importante entender todo esto, ¿no? Claro, mira, dice, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y fíjate, hermano, es algo que por eso vemos que cuál es el propósito. Vemos que realmente cada uno como cristiano sí tiene, o tenemos más que nada el deber, como lo marca las Escrituras, de ir y escudriñar la palabra de Dios. Así es, hermano. ¿No? Ese es nuestro gran deber, ese es nuestro compromiso, exactamente. Es un gran compromiso, no implica el solamente llegar a la iglesia, escuchar a los hermanos, sentarnos, participar de la cena, dar una ofrenda. Incluye esto, hermano, prepararte para dar la batalla, para dar una batalla que Jesucristo mismo te la está pidiendo, te la está demandando, ¿no? Sí, correcto, hermano. Fíjate que a lo largo de la historia ha habido siempre personas que han enfatizado el ataque en contra de la iglesia. Hay algunos de ellos que inclusive han tenido pues mucho éxito, lamentablemente, y han predicho en 100 o 200 años esto ya no va a existir. Esas personas han dejado de existir y la iglesia, como lo profetizó nuestro Señor Jesucristo, ni la muerte ni el Hades ha de prevalecer contra ella. Sin embargo, esto quiere decir que siempre, durante toda la existencia de la humanidad, va a haber personas que se opongan a la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Presentar la defensa que Dios quiere que nosotros hagamos de la fe y de la esperanza que tenemos. Hay personas que, como en el caso de los judíos, recordemos que vino nuestro Señor Jesucristo a hablar la verdad de Dios, e inclusive dice, me parece que es en Juan, en el capítulo 11, donde dice respecto de la resurrección de Lázaro, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchos milagros, los cuales no podemos negar. Negar lo que ha hecho. Imagínate, hermanos, a qué grado llega la maldad, ¿no? La ceguera exactamente, del entendimiento, del razonamiento y del corazón de las personas cuando no quieren aceptar la verdad que se evidencia, en este caso, en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él muchas veces le dijo, si no creen a mis palabras, crean a lo que yo hago. Pero en el caso de nosotros tenemos la verdad, y la verdad que Dios nos ha revelado es la que debemos de conocer, porque con ella es con la que nosotros debemos de presentar defensa ante nuestra generación, ante la generación que nos ha tocado de opositores de la verdad de Dios. Así es. Esa dureza de corazón que tenían aquellas personas que estaban viendo, lo estaban palpando, lo estaban sintiendo, y aún así no creían, y aún así se negaban y decían no quiero, no puedo, no lo necesito. Ese sentimiento, ese endurecimiento del corazón, esa ceguera espiritual al decirle no y estarlo viendo, estar viendo el milagro de levantar de los muertos a
a Lázaro. Sí, sí. Inclusive también el apóstol Pablo habla al respecto, dice que a los judíos cuando leen la ley de Moisés todavía les queda un velo Todavía. puesto, dice el cual será quitado cuando reciban a nuestro Señor. Nuestro Señor Y Jesucristo. fíjate, algo hermano que comentabas, ¿no? Que decías que las puertas del Hades y la muerte van a prevalecer sobre la iglesia. Y eso es algo hermoso que debemos entender, por eso existe la apologética. Pero si tú y yo, hermanos, les recomiendo leer el libro de Daniel, ahí está profetizado. El libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, dice que el reino que establece el Señor no va a ser destruido jamás. Jamás. Puede a lo mejor, por cuestiones humanas, por cuestiones del hombre, quizás una iglesia local, por problemas meramente humanos, se desaparezca. Pero realmente la iglesia de Cristo que él fundó, jamás va a ser destruida. Claro, una cosa es tener un problema humano, Y una tener iglesia local. exacto, o sea, el hombre por su imperfección, Sí, por así su es. situación ajena, puede llevar a esa situación, pero lo que es la obra de Dios, lo que Jamás, es Jesucristo, exactamente. jamás Jamás va a ser destruida la iglesia de Cristo. jamás va a tener. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es la importancia de la apologética. ¿Por qué es importante esto de la apologética? Bueno, lo más importante es su utilidad como instrumento para derribar el obstáculo que el inconverso presenta como excusa para no escuchar el Evangelio. Una vez contestada su objeción de una manera razonable, él estará en mejor disposición de escuchar lo que tenemos que decir del mensaje de la palabra de Dios, de una manera razonable. Vamos a leer 2 de Corintios, lo que acabamos de leer, 2 de Corintios 10, de una manera razonable. Eso me llamó mucho la atención, no sé, hermanos, que tenemos que presentar como un instrumento que va a derribar ese obstáculo. Si se dan cuenta, cada vez que vamos a hablar, o cada vez que tenemos a un inconverso, para hablarle de la palabra, pone un obstáculo. Siempre pone algo a la defensiva, y siempre está a la defensiva. Siempre está de una manera negativa, siempre está de una manera que no le gusta, ya me vienes a hablar, ya, qué flojera, ¿por qué me vienes a decir de esto? Y pone esa barrera, esa situación, y aquí nos dice que la apologética nos tiene que ayudar de una manera razonable. Era lo que estábamos platicando, hermano. Sí, lo que pasa, hermano, es que Dios no quiere personas que crean solamente por creer. Exacto. O sea, desde el inicio dice que Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu, pero que le adoren también en verdad. Así Y es. cuando hablamos acerca de la adoración, por ejemplo, de la oración o del canto, dice que Dios quiere que se adore en el espíritu, o se ore en el espíritu, o se cante en el espíritu, pero que se cante también con el entendimiento, o que se ore también con el entendimiento. En todos los aspectos, Dios es un Dios de sabiduría. Dios es un Dios de grande entendimiento, el cual nosotros no podremos comprender jamás. Es infinito a nuestras capacidades, pero Él es un Dios de grande sabiduría. Él creó la sabiduría. Entonces, no podemos nosotros argumentar algo en oposición a lo que Dios ya ha revelado. Él tiene todo el entendimiento y nos va, no nosotros, la palabra nos va a doblegar ante ese entendimiento, ante esa sabiduría que Él tiene para doblegarnos a nuestros propios razonamientos, a los razonamientos que anteponemos para decir, no, es que eso no es cierto, eso no es verdad, o eso pasó hace mucho tiempo, ahora no está vigente. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La apologética nos enseña principalmente a defender de todos esos argumentos la fe y asimismo la esperanza que tenemos. Ese conocimiento tiene que ir acompañado de la razón. Es correcto. Tiene que ir razonado, tiene que ir procesado. Exactamente, ¿cierto, hermano? ¿No? Y la importancia de la apologética es que nos ayuda dentro de la iglesia en su labor para la polémica y refutar las visiones alternativas que el mundo dice. Por ejemplo, hay gente que es naturalista y dice que lo único que existe es la naturaleza. Así es. La madre naturaleza. La madre Exactamente, es lo único que la existe. madre naturaleza. Sí, la que provee todo, ¿no? La que dice Entonces, todo. ¿para qué nos sirve la apologética? Pues el creador de la madre naturaleza es el mismo Dios. Eso nos ayuda. ¿Sí? Eso nos puede ayudar a seguir. Bueno, pues vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Vamos a pasar con nuestro hermano Luis, que nos trae las respuestas. Y no sé si hay saluditos, hermano. Sí, tengo nada más 2 saluditos.
La hermana Anabel Pedraza dice que saludos a todos. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Nuestra hermana Uri Urdaz, saludos a todas las congregaciones del mundo que nos están escuchando. Que Dios les bendiga. Saludos, hermano. Y bueno, para cerrar las preguntas de este segmento, de este programa, ya no aceptamos respuestas, las dejamos hasta aquí. Y las respuestas son: en el censo que Dios mandó hacer a Moisés, ¿cuál fue el número total de los hijos de Israel? ¿Y de cuál familia son los más y de cuál familia los menos? Bueno, todo esto está en Números 1. El total de todos los hijos de Israel es de 603.550. Los que son más, los hijos de Judá, con 74.600. Y los que son menos, los hijos de Manasés, con 32.200. Nada más una aclaración, estos Sí. son los mayores de 20 años. Mayores de 20 años Sí. que pueden ir a la guerra. Hermano, un Sí. detalle de esto, ¿por qué son más los de los hijos de la tribu de Judá? Ah, buena pregunta. Ahí va, porque eso está difícil, ¿no? Normalmente recordemos que Judá, de ahí de esta tribu viene el Cristo. Eso es- Siempre se le da la primacía a esa tribu. Recordemos en Génesis que dice que después de que perdió Rubén, Gedeón y Leví la primogenitura, si no mal recuerdo, fue el Zabulón o Gedeón. No, Gedeón eso es un juez. Zabulón, Rubén, Simeón, Simeón y Judá. Y pasa la primogenitura a Judá. Bueno, lo que acaban de escuchar es apologética. Es la Así defensa del conocimiento y de la fe que se tiene. Así es. La segunda pregunta: ¿qué idiomas se utilizaron en la inscripción en el letrero de la cruz de Jesús? Lo vemos en Juan 19, de los versículos 19 al 20, hebreo, latín y griego. Hebreo, latín Hebreo, y griego. latín y griego. Ok, hermano. Tercer pregunta: ¿cómo endulzó Moisés las aguas amargas de Mara? Éxodo 15:25 dice que echando un árbol en ellas, Así es. que el propio Dios le mostró a Moisés, echando un árbol en ellas. Decían los hermanos que echándole candelero, pues No, eso no. Eso todavía no existía. Todavía no llegaba ese sustituto del azúcar. Así es. Esas fueron las respuestas. Pues las hermanas que contestaron saben que contestaron. Van a poder ver si están bien o están mal. La mayoría, y quiero decirlo, están bien. Las respuestas están bien. Mis hermanas sí están preparadas, están estudiadas. Mis hermanos, ¿qué pasó? Hermanos varones. Que no les dé miedo, al contrario. No hemos recibido respuesta de hermanos varones, entonces esperamos que sí nos manden respuesta, Por hermanos, favor. hermanos La varones. semana por pasada favor. contestó un hermano. Contestó un El hermano, hermano el Ulises. hermano Ulises la semana pasada. San Luis Potosí. Así es. Un saludo tenemos Y el hermano Armando también ha del hermano contestado. Fernando Hernández. Dice: saludos al equipo de Palabras de Vida Eterna desde Ciudad Juárez. Saludos, hermano. Y saludos Dios bendiga. hasta Ciudad Juárez también. Saludos de aquí, hasta allá. de aquí para allá. Saludos hasta allá, hermano. Y bueno, pues es todo lo que tenemos hasta este momento, hermano, de saludos, respuestas. Termino mi participación. Aprovecho de una vez para despedirme. Muchas gracias por estar viendo el programa. Y pues hermanos, hermanas, por favor participen de las preguntas y las respuestas para que puedan hacerse acreedores a una Biblia. Gracias, hermano Luis. Adelante, hermano. Pues hermano Alejandro, tu último comentario. Pues hermanos, espero que ¿cómo se llama? Tema les haya gustado o les esté sirviendo. Sí. Y para el próximo miércoles seguiremos con este hermoso tema de apologética. Así es, esto no se queda acá, esto es un otro, sí, dime. Nada más un saludo a nuestro hermano Evaristo, nos está mandando saludos, dice que desde su coche. Gracias, Saludos, hermano. Pues aquí estamos. Con cuidado, mi hermano. Estamos al pie del cañón, brother. Y bueno, pues hermano Josué. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos, gracias por estar acompañándonos y recuerden que la defensa, la apología del cristiano es un deber, es algo que el cristiano debe de realizar, todo cristiano. Así es, hermano, este tema vamos a seguirlo tratando, se va a seguir tocando la siguiente semana, se va a seguir tocando. Y bueno, pues me queda solamente una reflexión, hermanos. Leer, leer y leer. Que Dios los bendiga. Este fue su hermano. Perdón, mi hermano, que interrumpa. Nos llegó otro mensaje, si me gustaría leerlo, de nuestra hermana Adriana, la esposa de nuestro hermano Adrián.
Saludos a todos los hermanos que hacen posible el programa. Dice que le agradece a Dios que ya pasó la quimioterapia de hoy de manera tranquila. Pide también sus oraciones por todos los enfermos de la Iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bueno, pues hermanos, si no hay otro comentario, si no hay nada, pues que tengan ustedes muy buena noche y nos estamos escuchando y nos estamos viendo, y se les pide y se les da el agradecimiento aquí a los hermanos que nos están viendo en cámara, el hermano Mario, el hermano Johnny, al hermano Armando que fue el bombero que nos salvó, a la hermana Chelo que anda allá afuera con sus nenas, al hermano Dylan que también nos está apoyando. Bueno, pues es un grupo de hermanos que estamos aquí, y al hermano Evaristo que anda en su carro, también él también es parte de este grupo. Que Dios los bendiga, hermanos, y pues nos estamos escuchando la próxima semana, nos estamos viendo a través de los diferentes medios, de las diferentes plataformas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Vamos a despedirnos con una oración. Hermano Alejandro, si eres tan amable, por favor. Muy bien, hermanos, gustan inclinar nuestros rostros. Bendito Señor, Dios grande, Dios todopoderoso. Hoy en esta hermosa noche, Señor, antes que nada te damos las infinitas gracias porque ha sido tu voluntad que estemos transmitiendo este programa. Que sea de edificación tanto para con nosotros como para aquellos que nos escuchan. Si alguna persona no te conoce, que estés al medio, Señor, para que pregunte y tú le acerques a tu reino, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los que estamos aquí sentados, Señor, de aquellos hermanos que hoy no pudieron venir, como nuestro hermano Evaristo, cuídale y protégele donde quiera que vaya, pero al igual, bendito Señor, te damos gracias, porque tú has querido que este equipo se haga, Señor, con nuestra hermana Chelo, sus hijas, Dylan, y a todos los que nos escuchan, Señor, pues que tú también les des la oportunidad de que te conozcan tu hermosa palabra, conozcan todo tu amor, todo tu ser, y sobre todo, todo el poder que tú tienes, bendito Señor. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los que estamos aquí y que tú nos lleves con bien. Todo esto lo pedimos y damos gracias en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches.